Mega Noticias Torreón. En Mega Noticias nos esforzamos por traer la información precisa y oportuna. Con nuestro equipo de profesionales tendrás la noticia más actualizada y detallada de los acontecimientos en la comarca lagunera. Mega Noticias Torreón, de lunes a viernes, 8 de la noche, por el 151 de Mega. Nosotros te informamos para que tú tomes las mejores decisiones. Mega Noticias Torreón. Qué gusto que nos acompañen esta mañana, mi querido Gerardo Hernández. Un gusto, buenos días a ti y a toda la audiencia. Muy feliz sábado. Claro, tenemos ahora un poquito más de tiempo para poder hacer una serie de análisis en función de muchos temas, lo que está ocurriendo a nivel mundial, lo que está ocurriendo, cómo nos afecta nuestra economía, cómo nos va a pegar en el dólar, qué está pasando con Israel, que siempre es bueno saberlo, este conflicto que hay. Lo de la Corte. Y lo de la Corte. ¿Con qué te quedas? Me gustaría tu comentario de la Corte antes de mandar a en el tema local, efectivamente, la Corte, porque pone bajo los reflectores a un poder judicial que ha sido poco atendido, nos hemos descuidado de cómo funciona, pero la realidad es que México tiene un altísimo nivel de impunidad y tiene mucho que ver justamente con la escasa calidad de la justicia en México. O sea, los resultados no le ayudan a la Corte, en su causa, al Poder Judicial como tal, como todo. Yo leí hace unas horas un análisis en el sentido de que en este debate de la Corte y el presidente, la narrativa la está ganando el presidente. Por varias razones. Es el hombre más poderoso del país, con el cual se discrepa o se coincide, pero ha sido un presidente que ha confrontado a la Corte como ninguno antes lo había hecho, y no lo habían hecho porque tenían intereses en la Corte. De alguna manera se manipulaba, se manejaba, se incidía en las decisiones. Y hoy tenemos una Corte, por ejemplo, que tiene 11 ministros, 7 de los cuales fueron propuestos por Calderón y por Peña Nieto, y 4 por López Obrador. Que no debería de ser, pero pues bueno, así es esto. La Constitución establece que el presidente propone al Senado ternas para ministros, ahí se vota. Evidentemente sale electo el ministro que tiene más votos, y quien tiene más votos es el partido mayoritario, en este caso Morena. Y por lo tanto ese ministro se debe a esa causa y se quiera o no termina inclinando balanzas a favor de esa causa, así es. Como ha ocurrido en todos los sexenios. Claro, así es. No siempre, pero sí ocurre. Por eso es importante que se analice, que se debata la conveniencia de que en México se elija a los ministros y a los jueces, que sea la población, la sociedad quien los elija, no los partidos políticos y tampoco el presidente. Las manifestaciones que se han estado dando esta semana, defendiendo la causa del Poder Judicial, ¿las minimizas? No, son expresiones muy válidas, muy legítimas de trabajadores, sin embargo no tienen respaldo social, no han permeado otros sectores, porque justamente la sociedad mexicana, en su mayoría, ve un sistema judicial viciado, ¿verdad?, que privilegia a los sectores económicamente más poderosos, y si no basta con revisar los listados de las cárceles, quienes las ocupan. Difícilmente un potentado, un gran político, un gran empresario van a estar allí, ¿verdad? Lo cual no quiere decir que no cometan ilícitos, pero tienen una defensa muy importante. Claro. Hoy se argumenta que algunos ministros de la Corte están favoreciendo a un monopolio televisivo, ¿verdad?, por la influencia, que hay decisiones de la Corte que pueden anular multas multimillonarias, como ha ocurrido en México. Claro. Entonces, y además has visto cómo con la mano en la cintura ponen en la libertad a personajes que costó mucho llevarlos a la cárcel, de probada perversidad y capacidad para robar y saquear este país, y quedan impunes totalmente. Acaban de soltar a la señora Rosario Robles, acaban de soltar a ese gángster mafioso Collado, acaban de soltar y luego no sé, a otros personajes que ahorita no me vienen a la mente. Ancira y otros tantos más. Lozoya está a punto de salir también, porque ya arregló. Y siempre es porque no se integró el proceso correctamente, o se perdieron las pruebas en el camino, o ya no se pudo llevar la causa
a buen fin, ¿no? Sí, efectivamente, hay varios casos también históricos, Oye, por acaban de ejemplo, soltar a la coneja, este es personaje Alejandro del PRI, Gutiérrez, claro. Alejandro Gutiérrez, que es un Sí, por pillo de cuatro la Operación Zafiro. la operación Zafiro, y con la mano en la cintura Así lo es. absuelven. El gobierno del presidente Fox prometió castigo a los corruptos. En el gobierno de Cedillo, sin tanta alaraca, encarcela a Raúl Salinas de Gortari por haber sido el autor intelectual del asesinato de Francisco Ruiz Macié. Pero lo libera No con- Fox y lo le liberó regresa Fox. sus dineros. Y Lo no solo liberó. eso, le regresa sus dineros. Así es, entonces, tenemos un poder judicial que no tiene credibilidad, Así es. que lo manejan los presidentes a su antojo y que, por ejemplo, también están por soltar a Mario Aburto. Mario Aburto fue condenado por un juez federal a 45 años, indebidamente, porque era un delito de fuero común que ameritaba una condena máxima de 30 años. Entonces, este Poder Judicial está también bajo cuestionamiento e, insisto, no tiene respaldo social en el cual sustentar esta causa para defenderse de la Presidencia de la República y del Congreso, que le corta fideicomisos por casi 15,000 millones de pesos. Y los ministros en sí no tienen tampoco la fuerza moral No, como para poder y aparte imponer. es una casta, es una élite privilegiada. No, bien, que la tiene- lista de beneficios y es grosera en un Por país de supuesto, pobres, por ¿no? O sea, eso de que supuesto. te paguen hasta la servidumbre y que te paguen la pintura de tu casa y que te paguen hasta los días a celebrar y seguros por todos Sí. lados, no. Claro. Hay que ajustar las cosas. Así es. ¿Seguimos con el Por programa? supuesto. Seguimos, Muy tenemos bien. entrevistas, vamos a una pausa, comenzamos de hecho con el programa. En Mega Noticias nos esforzamos por traer la información precisa y oportuna. Con nuestro equipo de profesionales tendrás la noticia más actualizada y detallada de los acontecimientos en la comarca lagunera. Mega Noticias Torreón, de lunes a viernes, 8 de la noche, por el 151 de Mega. Nosotros te informamos para que tú tomes las mejores decisiones. Y bueno, siempre un gusto poder tener gente querida, apreciada, que es el caso de Luis Alberto Vázquez. Alberto, Gracias, gusto Víctor. saludarte. Historiador, profesor, creo que llevas ya ¿cuántos años en el Tecnológico de Monterrey? 41, 48. casi 49. Fíjate nada más. Locutor, porque eres también un gran entrevistador, me consta. Conductor, sí. Estupendos programas que cuando puedo y me doy el tiempo los escucho con mucho interés, porque cuando te captura el programa de Alberto, Sí, es cómo para- no, claro que sí. programas muy atractivos, siempre hablando de aspectos relacionados con la historia y vinculándolos con la región, cosa que los hace muy atractivos, y que yo te decía, tienes ya que empezar a pensar cómo los vas a empacar para tenerlos como colección o que se puedan vender, porque son programas muy disfrutables, ¿eh? Ya con la tecnología actual los tienes a la mano, grabados. Pero ya hay que ir pensando en una compilación, de los Sí. mejores ahí. Siempre se trata de hacer una compilación, pero en fin, es un gran trabajo el que has hecho, Alberto, durante muchos años, y hoy pues te hemos convocado. Aquí Gerardo Hernández logró hacer contacto contigo, te trajo a esta mesa para hablar, pues contigo podríamos hablar de muchos temas, de Qué todo, amable. ¿no? De todos. De todos. Pero hoy te invitamos para que reflexiones con nosotros lo que está ocurriendo en el contexto de esto que algunos llaman un acto de justicia, un acto de meter orden en el Poder Judicial. Un poder de los tres poderes que conforman nuestra estructura política, que hay otros, pero bueno, los oficiales, digamos, informales, y que ahora ha sido muy cuestionado en función de los gastos, los excesos, los abusos que dicen han tenido los magistrados, y que bueno, hay también quien dice no, que se los merecen y esa injusticia también beneficios para los trabajadores, los famosos fideicomisos que hoy quieren quitar, o que ya se quitaron, si mal no tengo el dato, hoy es este programa cuando lo estamos grabando. Sí, están ya se discutiendo, disuelve, ¿no? ya aprobó el Ya se Congreso disuelve. esa propuesta de la fracción parlamentaria de Morena y se están recuperando, creo que 15,000 millones de pesos. Bien, pero esto también se da en el contexto de una crítica hacia el Poder Judicial por su falta de efectividad en cuanto a resultados. Estarás de acuerdo que vivimos en un país en el que la impartición de justicia deja mucho que desear. 90% de impunidad en muchos de los casos. Casos que no se terminan, justicia que se pone a modo,
no generalizo, sé que hay gente muy trabajadora y muy esforzada, pero en general nuestra estructura de justicia tiene muchos problemas, muchísimos, desde los ministerios públicos hasta el mismo trabajo de los modestos policías, hasta pasando por los jueces, Sí. magistrados. Sí, adolece de múltiples vicios el sistema judicial mexicano y hay, como en todos los sectores, e incluso en los poderes, una casta, una élite, una cúpula que es la que se beneficia de gran parte del presupuesto. La carga del trabajo está en los niveles medios e inferiores, ¿verdad? Entonces, efectivamente, es un sistema judicial muy cuestionado. La impunidad en México genera mayor violencia, mayor índice delictivo, ¿verdad? Y vemos cómo quien tiene para defenderse evade la justicia. Esto habla también de un sistema que es injusto, puesto que se centra en los más débiles económicamente, en quien no tiene padrinos políticos o bien cuentas bancarias muy abultadas. Así es. Pero bueno, esas son las opiniones que nosotros tenemos. Tu opinión es la que nos interesa y tu reflexión. Con mucho gusto. Mira, dijiste que me gusta mucho la historia y la verdad es que haciendo un análisis histórico de los magistrados, de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, desde su surgimiento en la Constitución del 24, pero particularmente en la del 57, encontramos personajes increíbles. No me voy a referir a Benito Juárez particularmente, que fue presidente de la Suprema Corte de Justicia, pero sí, por ejemplo, a un Sebastián Lerdo de Tejada, que fue presidente de la Suprema Corte de Justicia y que era un hombre terriblemente culto. Luego encontramos a gente como Vallarta, que fue un excepcional personaje que fue promotor del juicio de amparo, algo que a nivel mundial nos lleva a ser considerado una nación de altos criterios judiciales, ¿sí? Y posteriormente a lo largo de la historia encontramos muchos presidentes de la Suprema Corte de Justicia que son verdaderos filósofos de lo que es la ciencia jurídica. O sea que hemos tenido una trayectoria, o sea, dentro de este poder han estado hombres increíblemente talentosos, probos y capaces. Totalmente, 100%, destacables en todos los sentidos. No quiero yo decir que la gente actual no vaya a ser, pero tenemos los ministros que han sido autores de los libros de texto de muchas generaciones de la carrera de Derecho. Sí, un Tena Ramírez, etcétera, etcétera. Y ellos mantuvieron una posición muy interesante, que fue la justicia por encima de todo, realmente mantener la justicia de forma muy, vamos a decirlo así, muy equitativa, por hacer una combinación. Una justicia pura, una justicia efectiva. Pura, o por lo menos lo más pura apegado posible. a lo, sí, claro, porque ¿Sí? finalmente la justicia la aplicamos los seres humanos, claro, y somos imperfectos en por naturaleza, ¿no? Sin embargo, como todas las instituciones de carácter humano, si no se están revisando, si no se están analizando, si no se están reformando de acuerdo con los signos de los tiempos, terminan por prostituirse, por corromperse. Y eso es lo que yo siento que ha ido pasando en el caso particular del Poder Judicial en general y la Suprema Corte de Justicia en particular. Vayamos a hechos concretos, no es de estos 5 años, es de muchos años atrás, de varias décadas atrás, que sabemos perfectamente que a los jueces hay que aceitar la maquinaria para que funcione la justicia, que hay que untarles la mano. Me llama mucho la atención algunos abogados que deben traer por ahí algún tipo de juicio que no les está funcionando de todo, que salen a defender la pureza de la justicia. Discúlpenme, ustedes, señores abogados, los conozco, sé quiénes son, y le dicen a sus clientes que ya ahí va el juicio, pero que hay que acercarse al juez, que necesitamos esto para el juez, que el juez nos está pidiendo tal cantidad de dinero, que hay que darle también al secretario, y entonces al cliente se le pide fuertes cantidades de dinero rumbo a la judicatura.
¿Sí? Y entonces díganme, ahora estos abogados que han hecho eso y que defienden a los jueces como puros y que no reciben dinero, entonces ustedes se quedan con el dinero que le pedían al cliente. ¿Sí? La otra es, ok, el juez no le pedía, pero tú le ofrecías y él aceptaba. Entonces es históricamente una situación en donde se ha ido generando cada vez más una menor honestidad, vamos a llamarle de alguna manera, en la judicatura, en los juicios, en todas las actividades, y me refiero a lo federal, me refiero a lo estatal, a los tribunales del Estado, los jueces locales, como me refiero incluso a los juzgados administrativos municipales, donde los hay. Donde quiera terminas arreglando, como decían hace un momento, con dinero, ¿sí? Entonces llega esta situación en donde te acostumbras a vivir con condiciones muy altas y luego se va generando así una bola de nieve de ingresos, de derechos, de privilegios que se van haciendo cada vez más indispensables y cada vez quiero más, cada vez necesito más, cada vez quiero que me den más de lo que ya tenía. Y así es como se está generando la situación. No es cierto que los fideicomisos que se están quitando en su mayoría afectan al trabajador común y corriente. Escuchaba la comparecencia de una persona en la Cámara de Diputados que reconocía que 400 millones de pesos se usaban para 1,710 personas más o menos para darles alimentos. Y alguien por ahí del sindicato de trabajadores del Poder Judicial comentaba que también ellos tienen sus cafeterías, porque cuando se quedan a trabajar tiempo extra les dan allí y demás, pero que eso lo pagaban ellos con sus cuotas. Y la pregunta es muy sencilla, ¿los ministros, los magistrados, con sus cuotas, con su sueldo, pagan lo que se les da en la cafetería especial esa de los 400 y pico millones de pesos? ¿Cómo explicar entonces, coincido contigo totalmente en tu diagnóstico, que es el diagnóstico que yo creo que tenemos la mayoría de los mexicanos y que todos decimos, que Dios me libre de caer en un problema de tipo judicial o legal, porque sea el infierno que me voy a enfrentar, para que realmente se imparta la justicia como debe de ser? Esa es una realidad que vivimos todos, y en el ámbito local y en el ámbito federal, o sea, sí, en todos los niveles. En todos los niveles. Pero ¿cómo entender que un sindicato esté tratando entonces de oponerse a esto? O sea, porque recientemente salió el líder del sindicato a defender esos derechos, pues esos derechos de la cúpula. Es el papel que le toca al sindicato. Pero el sindicato está del lado de los trabajadores. Sí, a eso me refiero, ¿no? ¿no? Forma parte de una estructura que tienen cadenas de mando y es una forma de proteger ciertos derechos, pero también de defender a la cúpula del Poder Judicial. En el caso de México, en su formación histórica, llegó a tener más peso el Poder Judicial que el Ejecutivo y que el Legislativo. Esto fue motivo de discusión, de reformas, de pugnas políticas en el país. Efectivamente, Juárez brinca de la Corte a la Presidencia de la República en un relevo presidencial, después le gusta el poder y le sigue hasta que se muere en el poder. México tiene, insisto, adolece el Poder Judicial de múltiples vicios. Hay una reforma muy interesante en el gobierno de Zedillo, en 95. Él prácticamente disuelve la Corte, la disuelve. ¿Por qué? Porque no quería estar en manos de un Poder Judicial, de una Corte dominada por dos presidentes, por el presidente de la Madrid y por Salinas de Gortari. La Corte tenía entonces 25 ministros, Zedillo la baja a 11, o a 15, a 11, la baja a 11, quita 14. Les quita el carácter vitalicio, porque llegas ahí y tenías chamba hasta que te murieras, con todas las ventajas, con ingresos multimillonarios, porque no cumplía una función de justicia, cumplía una función política, de proteger al partido en el poder, en ese momento el PRI, y entonces no es casual que, por ejemplo, en 94, ¿qué ocurre en 94? Matan a Colosio, 23 de marzo. ¿Quién es el procurador? Diego Valadez. Okay. ¿Quién es el fiscal especial del caso Colosio?
Miguel Montes. Ese año que lo nombra Salinas de Gortari, ese mismo año los asciende a la Corte como ministros. ¿Sí? O sea, es muy burdo el manejo. O sea, te nombro fiscal especial, fiscal general de la República y luego ministro, para que este entramado de complicidades jamás tenga castigo. Entonces se baja a 11 el número de ministros. En la actualidad, 7 ministros fueron nombrados por Peña Nieto y por Calderón. Norma Piña, actual presidenta de la Corte, fue propuesta al Senado por Peña Nieto y tiene en este momento la Corte 7 ministros nombrados por Peña y por Felipe Calderón y 4 propuestos por López Obrador. Es decir, hay una Corte también politizada que responde a intereses políticos y también ideológicos. Cada presidente propone como ministro de la Corte a alguien que sea afín a su ideología. Claro. Porque sin ideologías no hay gobierno, no funcionan los equilibrios. Claro. Entonces, estamos en esa realidad. Lo que ocurre en cualquier parte del mundo es que cualquier parte cuenta lo que le conviene de la historia, ¿sí? Jamás la Corte se va a autocriticar. Ni menos autorregular. Por supuesto. Entonces hay un termómetro que es infalible. ¿Cómo reacciona la sociedad? La sociedad no ha salido en defensa. ¿Cómo los resultados? Así es. O sea, la sociedad va a reaccionar en función también de los resultados. A eso voy. No hay resultados, no hay apoyo popular. El apoyo de hoy es del PRI, del PAN, del PRD, de la burocracia judicial y de los ministros. Estamos en un juego de intereses. La propuesta del presidente de la República de que los ministros y los jueces se elijan en voto universal, pues no es de todo descabellada, porque dejaría de depender del presidente las propuestas y sería la ciudadanía la que los elija, como ocurre en otros países. ¿Coincides con esa postura de que deben ser elegidos por la ciudadanía, por el pueblo, los jueces? Sí, pero antes déjame contestar Sí. la pregunta que hiciste. Preguntabas el sindicato, la posición del sindicato. Recuerdo a mi maestro Alejandro Cepeda, un hombre muy destacado en materia del trabajo, que nos decía que muchos de los sindicatos eran sindicatos rábanos, rojos por afuera, blancos por dentro. Eran sindicatos que según esto defendían a los trabajadores, pero por dentro estaban defendiendo al patrón. Y eso lo veo, pero también veo otro detalle. Yo veo que en el particular del sindicato tiene mucha cola que le pisen, tiene muchos piojos por allá adentro que se van a ver, van a brincar con esto de los fideicomisos. Y entonces lógico es que tiene que actuar en defensa de sus intereses de líder. Y lógico también que manejan a los trabajadores. Ahora, dicen que son 55,000 trabajadores los que tienen. Yo he visto manifestaciones de mucha gente, pero no llegan a más de 1,000. ¿Dónde están los otros 54,000? Y ahora contestando la pregunta, las posibilidades de que el pueblo vaya a elegir, sí creo que sea factible bajo unas condiciones muy específicas. Vamos a establecer los requisitos fundamentales para que una persona, hombre, mujer, inclusive de preferencias sexuales diferentes, no me importa, pero que tenga una serie de requisitos particulares para que pueda ser electo. No que se vaya a elegir por simpatía, claro, sino que vaya a ser electo precisamente por su capacidad y porque tiene honestidad, tiene integridad. Yo me atrevería a decir, la palabra más correcta para mí sería integridad. Y con esa integridad, con esa honestidad y con esa preparación y esa capacitación puede llegar a ser ministro. No puedo dejar de pensar en que eso que se está tratando de resolver en el ámbito federal, de alguna manera es una problemática que también se repite en los estados, y de manera muy particular. El mismo esquema, pero tropicalizado y adecuado al estado. Aunque no es un calco, porque en la Corte, insisto, hay ministros que responden de diferente ideología, que tienen diferente procedencia, y en los estados Es el gobernador, el el que pone a todos, Exacto. ¿verdad?
debería de cambiar también las estructuras estatales, como está la justicia organizada en los estados, que casi siempre están al servicio del gobernador en turno. Definitivamente, tiene que ser un cambio radical. Mira, estamos viendo una serie de problemas en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila. La verdad de las cosas es, yo veo allí incapacidad jurídica de varias personas, no quiero decir nombres, ¿cómo ves? Falta de merecimiento para estar en el cargo, más bien pagos por favores políticos que porque tienen la capacidad para resolver los conflictos. Sí. Un poder al servicio de otro poder, ¿no? Sí, efectivamente, pactan el PRI y el PAN acuerdos políticos y vemos a líderes panistas en la magistratura como ministros, magistrados del Poder Judicial del Estado. Entonces es absurdo y eso lo que convierte el Poder Judicial es un instrumento político para presionar o beneficiar según el caso. Donde al final del día la justicia, la impartición de justicia, termina siendo parte del gran problema de la inseguridad, ¿verdad? Definitivamente. O sea, si analizamos la inseguridad, al final del día también hay una gran responsabilidad ahí. No hay castigo. Entonces la falta de castigo reproduce genera impunidad, el delito. genera impunidad, reproducción del delito, delito, inseguridad, y es el Estado. Causo daño, no me castigan, pues puedo seguir causando todo el daño que quieras. Así es. Pues Alberto, qué gusto conversar contigo, ¿eh? Qué amable. Contigo podríamos estar gracias. toda una hora y platicando no solo de este tema, sino de muchos otros temas. Y felicidades por tu trayectoria. Muchísimas gracias, a la orden. Muy amable, Víctor. Gracias, Gerardo. Gracias. Y te vamos a volver a invitar, si estás de acuerdo, ¿no? Estoy de acuerdo, estoy a sus órdenes. Temas sobran, ¿no? Hay mucho que hablar sobre todo aspectos de historia. Estoy para servir. Muchísimas gracias. Luis Alberto Vázquez, buen amigo de muchos años, profesor del Tecnológico, maestro de radio, maestro, escritor. ¿Escritor? Sí, claro. ¿No te conoces esa faceta? Diferentes medios. Ah, sí, es cierto, claro, escribe. Analista, Exactamente, claro que sí, gracias por la aclaración también. Nos quedaríamos con tanta distinción. Esperamos que haya disfrutado la entrevista. Vamos a una pausa, estamos de vuelta. En Mega Noticias nos esforzamos por traer la información precisa y oportuna. Con nuestro equipo de profesionales tendrás la noticia más actualizada y detallada de los acontecimientos en la comarca lagunera. Mega Noticias Torreón, de lunes a viernes, 8 de la noche, por el 151 de Mega. Nosotros te informamos para que tú tomes las mejores decisiones. Con el programa, tuve el gusto de escuchar a Alejandro Nava recientemente en una entrevista espléndida que le hicieron aquí. Ya ves, estos jóvenes periodistas que están haciendo periodismo, Jorge Espejel y todo su grupo ahí de jóvenes, periodistas jóvenes. Y me llevé una agradable sorpresa, Alejandro, escuchándote hablar sobre temas que, pues no sé, pensaría que tu perfil es más de empresario, de gente de negocios aquí, que de historiador o de analista de temas internacionales, pero fue muy interesante. ¿Cómo fue que agarraste gusto por esos temas que hasta cierto punto pues son más de estudiosos? Más estudiosos, pues por un lado yo lo que considero es en la escuela. En la escuela. En la escuela, que desde muy chico pues, convivía con compañeros de descendencia japonesa, italiana, china, palestina, libanesa, francesa, de todo. Y en la casa pues también se veía mucha cultura, pero luego mi abuelo, a los 14 años más o menos, me invitó a un viaje a Europa. Entonces nos dijo, pues nos vamos a Europa, ¿sí o no? Pues sí, y fueron 3 meses. El mejor regalo que te pudieran haber dado. El mejor regalo que me pudo haber dado mi abuelo Reinaldo Nava Montes. Qué bien. Oye, extraordinario, porque viene a cuenta, porque están ocurriendo por lo menos 2 fenómenos, hay muchos, pero hay 2 que nos llaman la atención particularmente y que siempre es bueno tratar de entenderlos mejor y tratar de aterrizarlos en nuestra región. ¿Cómo pudieran? Me refiero al conflicto que está ocurriendo, entre Rusia y Ucrania, que es un conflicto que ya se hizo viejo, que más bien parece una historia de un cuento de no acabar y parece una guerra ya administrada con objetivos ya muy definidos.
donde naturalmente hay partidarios a favor y en contra, claro. Y definitivamente este último que nos vino a agarrar, yo digo por sorpresa, porque hasta cierto punto pensamos que era un asunto que estaba, si no solucionado, controlado, que es ese gran enfrentamiento entre Israel y Palestina y esta lucha que se ha dado en el contexto de qué tanto derecho tienen Israel a tener esa parte del planeta, esa parte de tierra, y qué otra parte, y Palestina sus derechos también a ser pues el propietario legítimo de esa tierra. Agreguémosle el tema de la religión, agreguemos el tema de las y no de una religión, no, de 3, 4 religiones claro, ahí combinadas. Así es. Y uno de los lugares más sagrados del mundo y más importantes, que es Jerusalén. Pequeño lugar, pero que ha sido el interés de naciones y potencias. Es muy simbólico, ¿no? Simbólico, por históricamente. Muy simbólico. Luego, para terminar, el asunto también de petróleo y de los recursos que también ahí se atraviesan. Cada grupo agarrando ahora sí sus partidarios, porque finalmente también no solo es la lucha de dos pueblos, sino también de dos ideologías, podríamos decir, o de dos concepciones del mundo, ideológicas. Entonces, estamos ante una situación que no sé qué tanto nos pueda terminar afectando a un país como el nuestro, pero tu visión siempre es importante en ese sentido. Muchísimas gracias. Para mí es un orgullo que ustedes No, me al hayan contrario, invitado bienvenido, por favor. Y me lo digan. Creo que lo dijiste muy bien en la descripción cuando dices, no nos lo esperábamos, pero creo que la bomba de tiempo estaba ahí. Era latente, ¿no? En cualquier Era momento latente. iba a estallar. Así es. Y bueno, no somos expertos también en manejar los tiempos y los razonamientos para que lo hayan hecho en determinado momento o de cierta manera, pero finalmente terminaron haciéndolo y bueno, causó daño y por un lado, y bueno, viene la respuesta del otro, causando daño también, y iniciamos otra vez este conflicto que lleva siglos, por la parte histórica, natural, de origen, y obviamente pues décadas a raíz de que se le ceden los territorios por parte del presidente Truman a Israel, y que luego sale la resolución por parte de la ONU, y que después la resolución siguiente, en 1967, si mal no me equivoco, para hacer el reconocimiento del Estado palestino, que realmente al día de hoy es un Estado que pues se dice que existe, pero no se le ha dado el reconocimiento que ellos buscan. Aquí meto yo mi particular opinión, en donde digo, pues obviamente la guerra, el conflicto, el enfrentarse no es la solución. Pero bueno, eso es lo que, como bien lo apuntabas, Víctor, eso es lo que estamos viviendo y las repercusiones que van a empezar a tener en distintas partes del mundo, y creo que aquí en La Laguna pues no somos ajenos a ello. En general México no es ajeno, ¿no? Como país. Correctamente. En un mundo cada vez más globalizado, en un mundo en el que lo que ocurre en una parte termina afectándote indefectiblemente. ¿Tú opinas? Sí, este tipo de ataques sorpresivos se calculan, ven a la parte contraria las debilidades. Hay información de que Egipto advirtió a Israel de que podría ocurrir en el corto plazo una agresión, sí, como finalmente ocurrió, que es la segunda vez que toman por sorpresa a Israel. También ocurrió hace varias décadas cuando Nasser, se unieron los países árabes, ¿no? Varios países invadieron, quisieron destruir a Israel. Así es, entonces es un conflicto efectivamente que la guerra la ganó Israel. Centenario. Correcto. Sí, ha tenido siempre el apoyo de Estados Unidos y de Occidente en términos generales. Aquí lo que vemos es una gran incapacidad de Naciones Unidas para imponer un orden. Claro. Vemos la guerra de Rusia contra Ucrania, fuerzas desproporcionadas, también por territorios, y vemos ahora a Israel respondiendo de una manera desmesurada al ataque no de Palestina, sino de Hamás. Sí, que es una facción terrorista. Sí, es que aprovecha la población civil como escudo, que oculta armamento muy poderoso en hospitales, en escuelas, en zonas habitacionales. Correcto. Entonces es una trampa que estaba ahí, insisto, puesta, y que Israel, lo estamos viendo ahora, no tiene a todo el mundo de su parte. Hay países de Europa, de América Latina, que simpatizan con la causa palestina. Claro. Sobre todo porque en este momento hemos visto en las últimas horas un ataque a un hospital
que jamás atribuye a Israel, e Israel con toda su inteligencia dice que fue un proyectil que se salió de Que se curso, desvió de que Hamás. se salió de control y que mató gente inocente. Sí, entonces estamos en esta posición en la cual hay mucha información, demasiada información. Las redes contribuyen de una manera muy importante a orientar o a desorientar. Bueno, que te debo decir, yo creo que en esta parte del mundo somos más víctimas de ese imperialismo informativo, porque finalmente predominan la tendencia estadounidense, CNN y la visión muy de una de las partes. Es ¿no? la infodemia. A mí me llamó mucho la atención cómo había algunos cronistas, algunos corresponsales de guerra donde estaban dando a detalle la manera tan cruel como jamás había actuado, que no lo dudo, lo sangriento que había sido. Pero dije, bueno, ¿y en qué momento voy a conocer la otra parte? Es muy sesgado. Y no encontré nunca la otra parte que hablara de lo que estaba haciendo Israel, que también su respuesta fue tremendamente brutal. Sí, en la Segunda Guerra adquiere Israel una gran autoridad moral. Fueron las víctimas del Holocausto, 6 millones de judíos asesinados, pero ya ha abusado de ese papel de víctima, ¿sí? Y se está convirtiendo en un Estado autoritario, hoy con Netanyahu, así lo es, y todo se deriva de una reforma judicial. ¿Sí? Netanyahu hace unos meses propone una reforma judicial para que el poder respectivo no anule decisiones del presidente. Él argumenta razones de seguridad. Sí, entonces, que además es un hombre extremadamente de derecha, radical. Por él desaparecería Palestina. Y es un sistema, la mano dura. Un sistema parlamentario, no es presidencialista, entonces hay que negociar con diferentes grupos políticos. Claro. Entonces aquí el tema de esta reforma y el argumento de Netanyahu, en el sentido de que era por seguridad nacional, y el ataque de Hamás confirma en parte ese planteamiento del presidente. Sin embargo, insisto... Bueno, hay una fuerte crítica a Netanyahu, precisamente por esa arrogancia y soberbia que dicen fue la que permitió ese ataque, porque estamos hablando de uno de los países más, digamos, más inteligentes en materia de protección por sus mismas condiciones. Sí. Entonces, ahora, algo falló ahí. Esta reforma judicial de Netanyahu provocó que reservistas de Israel no acudieran a los cuarteles. ¿Sí? Entonces se descuida ese flanco, se aprovecha por Hamás y genera este conflicto. ¿Verdad? Los acuerdos de paz que se logran con Carter provocan a la postre el asesinato de Menachem Begin. Entonces es una zona explosiva por antonomasia. Así es. Que también en relación a lo que comentabas hace un momento, y no sé si estás tú de acuerdo, Alejandro, con esta interpretación, finalmente todas estas organizaciones creadas en el contexto de la Segunda Guerra Mundial posterior, Fondo Monetario Internacional, ONU, BID, han quedado rebasadas como tal, como que ya no responden a las necesidades de un mundo que ha cambiado radicalmente y no hemos podido actualizar esas grandes organizaciones que se supone tratan de meter orden en el mundo. ¿Estás de acuerdo en eso? Yo estoy totalmente de acuerdo en eso, porque estas organizaciones que fueron creadas no solamente empiezan a tener otras organizaciones que les están empezando a hacer competencia. Hablo, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional. Hoy tenemos también el Asian Bank, ¿no? de China, que tiene inclusive mayor capital que el propio Fondo Monetario Internacional. Y estos países que se acaban de agrupar, India, los BRICS. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Luego la ONU, yo en mi particularidad, sí tiene elementos y constancias y el derecho internacional, pero no se respetan. Y son cosas que están ahí y se está convirtiendo como un elefante blanco, ¿no? Que no camina. Y que vemos conflictos en todo el mundo y vemos violación del derecho internacional y vemos en el caso de la Organización Mundial de Comercio también que el comercio empieza a rebasar a las propias reglas del comercio internacional. Entonces las instituciones están empezando a ser rebasadas por la realidad, ya sea económica, financiera, de guerra. Sí, es otro mundo. Es otro mundo. O sea, ese tipo de organismo se creó en una etapa determinada y se agotó. Ya funciona. Se rompe esa bipolaridad, ¿sí? Este-oeste, con dos potencias en Estados Unidos, Rusia, y lo que representaban. Hoy está China, hoy está India,
hoy están otras potencias emergentes que están reestructurando, reorientando la composición del FMI, de la OCDE, del Banco Incluso, Mundial, que respondían a intereses de los países que controlan a la ONU y de los países que controlan principalmente Estados Unidos. al Consejo de Seguridad. Claro. Con uno que veta una resolución, Sí, así es. no se cumple. Ahora, se dice, y no sé si estás de acuerdo, o cómo lo lees tú, que finalmente, bueno, los imperios, porque eso es Estados Unidos, Así es un es. imperio actual, tienen su periodo, y estos periodos cada vez son más breves. Desde que los imperios existen, que tenían periodos larguísimos, se han ido acortando sus tiempos de vigencia. Hay quien dice que el periodo del imperio de los Estados Unidos ya llegó a lo que tenía que llegar, y que ahora pudiera surgir China, Rusia, India, no sé. Ahorita ese yo creo que es el meollo de todo este asunto. ¿Por qué? Porque lo que estamos viviendo alrededor de todo esto se viene a dar en un contexto de lo que yo me atrevería a llamar el G2. El mundo está viviendo un G2 que es con China y Rusia. Veníamos de un mundo después de la Segunda Guerra Mundial unipolar, bueno, bipolar, cuando estaban las dos potencias, Sí. Estados Unidos y la Unión Soviética. Cae la Unión Soviética, se queda Estados Unidos con Inglaterra, digámoslo así, solos, y empiezan a hacer lo que repartirse el mundo. Efectivamente. Claro, con apoyo también de Francia, Alemania y otros tantos, ¿no? Exacto, pues les Sí, empiezan a dar con sus a cada quien partecitas. sus partes. Pero después el mundo empieza a tener, a partir del 2000, y precisamente con la llegada de Vladimir Putin, empieza a tener un movimiento ya distinto. Luego el ingreso de China a la Organización Mundial de Comercio. Y entonces, económicamente y políticamente o geopolíticamente, las cosas empiezan a tomar otro curso. Y ahora lo que estamos viendo es que se están tomando distintas decisiones que están dándole la vuelta al mundo que conocemos hoy, como ahorita bien lo mencionabas, y entonces estamos viviendo un G2. Hace apenas 2 semanas, y con esto yo me atrevería a confirmar lo que estoy diciendo, el secretario de Estado Anthony Blinken de los Estados Unidos dijo: el mundo unipolar ha terminado. Y que haga ese reconocimiento de eso en un contexto donde tanto Rusia como China están estableciendo líneas de acción, bases, pues eso nos dice que son los que están realmente empujando hacia un mundo multipolar con una diversidad y otro mundo, como bien lo Sí, comentas. ahora hay otro aspecto. Son bloques, Rusia y China, prácticamente dictatoriales. China es un país donde no hay democracia, donde extrae del capitalismo lo que le conviene, pero no hay libertades. Va a llegar un momento en que también la población de China va a presionar por libertades, a generar conflictos sociales y políticos, y también se puede descomponer. Lo mismo ocurre en Rusia. Claro. La ventaja... Yo ahí difiero, ¿eh? Sí, bueno, ahorita vemos por Sí. qué. Ahora, la ventaja de Estados Unidos es una democracia. La democracia corre riesgos en la elección de presidentes y también sufre desgastes. Así es. Hay en el mundo un desgaste muy severo de las democracias. Por principio, porque la gente se está empobreciendo más a escala global. Hay más pobres, la riqueza se sigue concentrando en el 1%, la riqueza no ha permeado a las capas mayores, que son los Mayoritarias, sí, claro, a las grandes la masas, gente pues. pobre, entonces están presionando. Y en esa presión es como aprovecha Rusia y también China la coyuntura para generar nuevos polos de poder económico, político y también militar. ¿En qué difieres, Alejandro? Yo difiero porque esta narrativa es la que nos han tratado de establecer desde hace muchísimos años. Tiene sus pinceladas de que es cierto, pero también tenemos que entender la idiosincrasia de los pueblos, la idiosincrasia de los chinos, o sea, la forma de controlar a 1.300, 1.400 chinos, millones de chinos, en un orden político completamente distinto. La forma de pensamiento oriental es muy distinta a la forma de pensamiento occidental. Occidental es mucho más personalista y la forma oriental es más de un líder de tribu. Entonces, en esos orígenes se constituyen las formas
de organización política. Que nosotros conozcamos la democracia desde nuestros orígenes, una democracia importada, porque podemos tomar lo que vino de Europa, lo que vino de Estados Unidos, pero recordemos que México tenía una forma de organización política muy distinta, ¿ok? Y ciertamente parecida a la de Asia, en este caso particular de la China, o inclusive a la rusa, que tienen sus propios modelos. Entonces, son democracias distintas, son economías diferentes, y que, bueno, han tratado de amoldarse o de compaginar con las democracias occidentales, pero basados en sus propias particularidades. Fíjate que eso explica también mucho cómo Estados Unidos ha querido luego imponer reglas de juego en países que nosotros vemos de una manera que consideramos reprobable, y que solo cuando entra Estados Unidos echa a perder todo y queda todo peor, te das cuenta de que era mejor como estaba antes. Que si tenían un dictador era por ciertas razones, que si tenían cierta manera de pensar también era por ciertas razones de tipo histórico. El problema es que el expansionismo, ¿sí?, se afianza un imperio, una potencia, y quiere expandirse, dominar económica, ideológicamente, meter su estilo. Eso es el expansionismo. Y es lo que vivimos. Hay un libro, un libro de Kissinger, China, son 1000 páginas, que cuenta la historia paso a paso, cómo hubo purgas, cómo figuras como Mao, pero establecen regímenes dictatoriales, genocidas en algunos casos, igual que Rusia con Stalin. Entonces son países que al final podrán tener la idiosincrasia que queramos, pero al final el objetivo es controlar, no su país, controlar al mundo. Claro. Y en el caso muy particular de las democracias, pues también tenemos nuestros propios fantasmas, Sí, ¿no? pero decía bien Churchill, no es el peor sistema político, excepto todos los demás. No hay ninguno que sea menos peor. Que déjame decirte, o mejor ahorita que mencionas a Churchill, finalmente Inglaterra es muy responsable de lo que está pasando en este momento. Totalmente. En los inicios, ¿no? Cuando era ese imperio. Sí, ese colonialismo. El colonialismo. Inglaterra ha invadido 9 de cada 10 países. Ese es un dato brutal. Lo que pasa es que los medios de comunicación, pues no lo... No, es otra versión. Es el reparto de territorios después de las guerras. Así es. La Segunda Guerra. Mi querido Alejandro. Pues yo encantado un honor necesitarte en estos días para tratar de entender. La próxima queremos que nos digas exactamente cómo puede influir todo esto en México. Si es que no estamos ya viendo las consecuencias. Y comentar la siguiente guerra, que no tardan en brotar por ahí. No, claro, que la siguiente guerra que ya está en puerta, ¿no? Sería muy interesante, ¿no?, ver el impacto que tenemos aquí en México, y con muchísimo gusto. Un gusto enorme tenerte. Muchas gracias. De veras, qué gusto haber Qué gusto, recibido. buenos Y qué días. gusto que hayas Feliz platicado con sábado. nosotros esta mañana. Vamos, una pausa. Bueno, ¿y cómo va a estar la moneda? ¿Cómo va a estar los pesos, el dólar? ¿Cómo nos va a ir? Ahí tengo al hombre que nos va a explicar. Y no solo guarda dólares, sino también lo puede explicar. Después del corte. En Mega Noticias nos esforzamos por traer la información precisa y oportuna. Con nuestro equipo de profesionales tendrás la noticia más actualizada y detallada de los acontecimientos en la comarca lagunera. Mega Noticias Torreón, de lunes a viernes, 8 de la noche, por el 151 de Mega. Nosotros te informamos para que tú tomes las mejores decisiones. Siempre un gusto tener a Fernando Royo con nosotros. Muchas gracias, Fer, buen amigo de este programa. Fernando, mi querido Gerardo, un gustazo, Fernando. Un personaje que cada vez es más difícil agarrarlo aquí en la comarca, porque anda entre viaje y viaje y anda de un lado. Trabajando. Eso dicen, pero bueno, eso dicen, pero yo nada más lo veo A los amigos en las montañas, a los amigos se les cree. restaurantes. A los amigos se les cree. Fer Royo, director de Cibanco, ex de muchos organismos empresariales aquí en la región, un buen amigo y un hombre muy conocedor del tema de los dineros. Y la gran pregunta, mi querido Fer, No sé para dónde va el dólar. es ¿qué vamos a hacer?
con esta economía, por un lado un peso que aparentemente parece estar muy fortalecido, que se ve sólido, intereses muy altos que se siguen pagando para quienes ahorran, pero se nos viene cruzando este conflicto. Pues muchas cosas se vienen cruzando. Bueno, ¿qué podemos esperar de toda esta situación en los próximos? Se viene un proceso electoral clave. Se viene un presupuesto Se viene también un presupuesto el año que tiene entra de gastos. que también no queda muy claro de dónde van a salir los dineros. Pero bueno, en ese contexto, ¿dónde estamos en materia de dinero, mi querido Fer? ¿Cómo ves el dólar? ¿Cómo ves el peso? Pues, ¿Cómo ves los siguientes meses? No, pues el dólar de alguna manera ha estado también de alguna manera, o sea, el peso se fortaleció cuando estábamos a 20 pesos al principio de año y nadie, pues, todo el mundo, oye, 20 pesos, qué maravilla, pues habíamos estado en 25, Sí, etcétera, con ¿no? Peña, ¿no? Y, sí, y luego, ¿no? Cuando entró Trump y no te acuerdas que se volvió ahí, y entonces, y luego ya se había estabilizado 21, 22, y ahí más o menos andaba, y con cierta volatilidad, pero pues ya todo el mundo ajustado a ese tipo de cambio, ¿no? Ese rango, ¿no? Sí, y entonces abrimos el año, empieza a bajar y de repente toca 20, y bueno, pues oye, qué maravilla, ¿no? Y muchas empresas aprovecharon inclusive para cubrirse a esos niveles ante la seguridad, probabilidad de que el dólar sigue para arriba, ¿no? Inclusive hubo operaciones con derivados y coberturas, etcétera, que las empresas, pues ya garantizando un tipo de cambio, porque seguramente iba a rebotar, ¿no? Y de repente, ¿cuál? 19.50. Que siempre es riesgoso, ¿verdad? Hacerlo. Tiene un riesgo, ¿no? Siempre. Sí, bueno, el hacer este tipo de coberturas, si tú la ves especulativamente, pues obviamente hay es un grado de riesgo muy fuerte, ¿no? Las empresas que hacen responsablemente este tipo de operaciones, lo único que haces es, tú en tus proyectos de inversión ya fijaste un tipo de cambio. O sea, la incertidumbre de un tipo de cambio, tú ya la fijaste y entonces tú ya desarrollas tu proyecto de inversión en base a ese tipo de cambio y tú sabes si te conviene o no te conviene esa inversión. ¿Okay? O sea, matas la incertidumbre de algún modo, ¿no? Y dejas una realidad que la vas a respetar. Tú tienes que cumplir tu obligación en el vencimiento, que pues habrá que comprar los más caros o vender más baratos, etcétera, ¿no? Pero la tendencia posterior rompe el esquema, ¿no? Rompe todo el esquema porque se fue para abajo y se iba para abajo, entonces en un principio pues muchas empresas se seguían cubriendo, ¿sí me entiendes? Porque nadie tocó mínimos de 16.62 y todavía se mantuvo y luego subía a 17.20 y se volvió a romper la barrera de 17 y pues ahí la incertidumbre es ¿qué va a pasar? Y la primera incertidumbre es porque quien maneja el peso finalmente es el dólar, o sea, de alguna manera. Aparte de todo, el peso a nivel mundial en países en desarrollo, el peso es de las monedas más utilizadas para coberturas. O sea, el peso se mueve más de 100,000 millones de pesos prácticamente diariamente a nivel mundial. ¿Y a qué se atribuye? A que es una moneda de cobertura, o sea, países de tipo, pues el Brasil o otros países de alguna se protegen en dólares, en pesos, en mucho tipo de países, ¿no? Entonces, el dólar es de las más comerciadas a nivel mundial. Y si eso le agregas también las cantidades ingentes de dólares que han entrado por las remesas. Esa es la otra, ¿no? Tenemos la cantidad de exportaciones que tenemos, que es una barbaridad de dólares lo que está entrando al país, la cantidad de remesas, pues habrá que añadir un poco. Las reservas, ¿no? Las reservas, que de alguna manera pues ahí están, que hay muchos que ya le echaron el ojo, pero ahí están y deben ser intocables, o sea, claro. Y entonces, si es un flujo, y aparte, pues hay que decirlo también, pues el narcotráfico también te genera una cantidad de movimiento. Una economía muy importante, sin que la de la que menor, poco se habla, pero que está sin presente. la menor duda. A escala ¿no? global, ¿verdad? Sí, Ahora, sí, claro. Tú eres un crítico sustancioso, digo, objetivo de lo que ha sido esta administración y todo, pero no podrás negar que a final del día está dejando cuentas amables para el mexicano en cuanto al peso, ¿no? Hasta ahorita ha habido y bueno, gracias a eso, bueno, Banco de México, ¿qué hace ante una probabilidad? Empieza a subir tasas cuando empieza a revolverse y las tasas las elevan hasta 11.25. Que hace que yo meta mi dinero en el banco para que me dé intereses. Y no nada más pero tú. no hago una empresa. No nada más tú. Flujos internacionales
flujos de corto plazo, y, o sea, no dinero, no te voy a decir que especulativo, pero sí especulativo. O sea, flujos que andan dando la vuelta del mundo, de Buscan repente la mejor condición, ¿no? ven a México y dicen, pues, macroeconómicamente, Me está dejando, ajá. y el presidente hace o no hace, pero macroeconómicamente está estable la economía en México, no trae déficit, no trae una serie de cosas, y dices, pues, ¿por qué no? Estados Unidos está dando abajo del 5, y en México me dan el 11, Por supuesto. y que ya hay me voy una a- cierta estabilidad en el tipo de cambio, etcétera. Me voy. Pues vámonos. Y entonces llega dinero el fin de semana, llegan a 10 días, llegan a un mes. Es decir, es un dinero que está circulando, siempre buscando un mejor La mejor rendimiento. condición. El dinero no tiene fronteras, eso que lo entiendan todo el mundo. Los políticos, aquí cuando López Portillo, ¿te acuerdas de la Sí, decretó claro que el sí. control de cambios? Sí, y nada? sí, sí, El sí. dinero No, eso no funciona. le duró 3 meses y se acabó. No, eso no. Pero un conflicto como este que de repente nos sale de la noche a la mañana, No, bueno, pues, de- claro que- nos pega. Claro que sí, porque obviamente desestabiliza en un momento dado la fragilidad o no fragilidad que teníamos en los mercados financieros, que si la inflación, cómo le ha venido pegando a los mercados, estaban todo el mundo muy preocupado por la inflación. La Reserva Federal de Estados Unidos, su objetivo claro es la inflación. Claro. Por eso la alza de tasas, por A eso ver, todo. Mi duda es, ¿este conflicto entre Israel y Palestina podría echar al borde estos esfuerzos de control de inflación que tiene en este momento Estados Unidos y por consecuencia México? Podría, nada más tan simple como el precio del petróleo. ¿Qué tanto puede todo este conflicto, en el momento de que se saliera de las manos un momento dado, pues Y repercute en todo. el precio del petróleo, Se va para arriba. y al irse el precio del petróleo, pues, Empieza un la proceso inflación inflacionario. otra vez. Entonces, de alguna manera, este proceso que realmente lo han venido manejando razonablemente bien la Reserva Federal, Y por ende México también en su economía. México con sus tasas altas, que inclusive México se adelantó al alza de tasas antes que Estados Unidos. México empezó a subir tasas. Por eso las últimas 3 o 4 veces que Estados Unidos ha subido su tasa, México no la ha subido. Entonces, ya se creía hace unos meses que probablemente ya no estaban las cosas tranquilas. En Estados Unidos hay un mercado laboral todavía al día de hoy muy sólido, aunque se prevé una cierta recesión. La fuerte de la recesión ha ido bajando mucho. Cuando se preveía una recesión, sin duda, para fines de este año o para el año que entra. Pues ya estamos a fines de este año y la recesión en Estados Unidos no ha llegado. Entonces, hay un mercado laboral, todavía los reportes de este mes Sólido, son ¿verdad? tan muy sólidos. Entonces, eso también te hace pensar que la economía ha aguantado las tasas altas, porque te suben las tasas para que no inviertas, para que te vengas a invertir, a ahorrar tu dinero y enfríes un poco la economía, para que no se caliente la economía y se caliente la inflación. Pero aquí quien responde es el gobierno. El gobierno es el que te garantiza esas tasas altas, Los ¿no? bancos centrales, ¿no? Sí, sí, bueno, aquí obviamente el Banco Pues de es el que México garantiza, es el que pone la tasa de Hoy referencia, ¿no? escucho por todos lados que me dicen, ¿sabes qué? Apuéstale a los CETES, compra más CETES. Hoy por hoy, sin la menor duda, que están pagando 11.25, pues la verdad es una super tasa, ¿no? Y en dólares tienes 5. Sí, pero el problema es que tú tenías el dólar a 17 y hoy lo tienes a 17.30, a 18.40. O sea, ya te subió ya te comió, un ¿verdad? 9%. Sí. Y tú vendiste tus dólares a 17.50 para poner pesos, pues ya vas casi un peso abajo. El ciudadano común, el que no especula, el que nada más trata de juntar su dinerito para poder hacer un viaje a Estados Unidos, Sí, hacer claro. su compra y su shopping o poder hacerse de accesorios, le está yendo bien en ese sentido. Tiene más Claro, posibilidad sin la ahorita. menor duda, pues fíjate el tipo de cambio, pues, ¿quiénes ganaban? Los importadores. Claro, la exportación mexicana obviamente depende de muchísimas importaciones. O sea, se importa muchísimo, pero aparte hay piezas automotrices, por ejemplo, que tú traes a lo mejor el tornillo. Aquí armas la pequeña pieza, la vuelves a exportar allá para que hagan una pieza más grande. Y luego te la vuelven a traer aquí y pueden cruzar 3 o 4 veces esa pieza hasta que finalmente ya queda puesta en el automóvil que se va a volver a exportar. Entonces también hay un intercambio, o sea, la fabricación de un automóvil pues es un ir y venir de refacciones porque pues, tú traes el tornillo, Claro. vamos a imaginar, Es el ejemplo claro del proceso de exportación, Sí. de la relación México-Estados Unidos, ¿no? Totalmente, ¿no? Ahí Totalmente. podemos Es entender la un poquito integración, más. ¿no? del producto. Exactamente, finalmente. ¿no? Entonces, eso da mucho movimiento de tipo de cambios también, ¿no? ¿Eres optimista en cuanto a este concepto que ahora se maneja mucho, que el nearshoring y que el acercamiento de empresas y relocalización de empresas? ¿Crees que va para allá? Sí, yo creo que a pesar
A pesar del que gobierno. no le va a gustar a Gerardo. No, o sea, vuelvo a lo mismo. A pesar de... El dinero no tiene fronteras. Entonces, si tú estar en México, en la frontera de México con Estados Unidos, se conviene Sí, por hay- muchos... hay ventajas. Pero podríamos aumentar esas ventajas si tuviéramos una mejor infraestructura, si tuviéramos medios de comunicación, unos mejores puertos. O sea, hay una serie de Sí, situaciones. el caso de Telsa, por ejemplo. Telsa le dice a Nuevo León, me hace falta esta infraestructura para invertir. Claro. Porque la infraestructura de México le quedó chica al país. Así es. Ante la avalancha de inversiones, de crecimiento económico, y los estados y la federación no tienen dinero. Ahora, este año se aprobó en la ley de ingresos un endeudamiento por 2 billones de 2 pesos. billones. 2 billones de pesos. Pero Y el presidente- entonces y el presidente- regreso a lo mismo, perdón. Sí. O sea, veníamos con una macroeconomía relativamente sólida, sin mayor deuda. O sea, no, sí ha habido un incremento de deuda. Sin la menor duda, ha habido un incremento de deuda. Pero de repente, hoy en un año electoral, y de repente mandan el presupuesto y resulta que nos quedamos cortos con 2 billones de pesos. O sea que vamos a necesitar sacar 2 billones de algún lado, Pues por de supuesto. alguna parte. Claro. Sí, y ahora una parte de esa deuda va a inversión, de infraestructura. Se ha criticado mucho el Tren Maya, los aeropuertos, pero ahí las están dos bocas. funcionando, es infraestructura y atiende a una parte del país históricamente abandonada, Totalmente de acuerdo. ¿verdad? Entonces, lo que le falta... Pero, sin embargo, o sea, tú tienes que adecuar esos proyectos también a una cierta rentabilidad. O sea, ¿a qué me refiero? El Tren Maya, está bien, qué maravilla, pero siento Bueno, que el fue Tren una Maya inversión que se fue gigantesca. Yo entiendo que obviamente está muy abandonado, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, está terriblemente En abandonado. una gira por Oaxaca, dice el presidente Salinas, hace falta una carretera de aquí a allá. Aguatulco. ¿Sí? Y ahí estaba el secretario de Obras Públicas, dijo, no es económicamente viable. Dijo, pues se hace. Porque nos atenemos a la viabilidad de proyectos, muchos no se van a realizar. Y hay proyectos que detonan el crecimiento Así es. regional y que esa detonación de crecimiento económico y de infraestructura hace rentable finalmente la infraestructura. O sea, círculos virtuosos. Sí, Exacto. Una así carretera es, que te ¿verdad? genera Estoy de acuerdo. Entonces vamos a ver qué pasa Pero con... será el tren. Fíjate, yo estoy encantado que haya un tren Ah, porque no, voy a el tren poder está, recorrer el sureste. digo, maravilloso, y Para el vas a ver turista, toda la pero costa. será Son redituable Son 1.300 económicamente. kilómetros en una región del país que tiene muchísimo turismo, de Europa sobre todo, con un alto poder de consumo y que también va a impactar positivamente a comunidades aisladas. Entonces tiene cada decisión política, tiene pros y tiene contras, ¿verdad? Y esperemos que estas sean atinadas, porque, insisto, está el aeropuerto de Tulum, está el aeropuerto de Felipe Ángeles. Sigue siendo nuestra fuente Sí, de ingresos el está sureste, en ese sentido. Y la básicamente Cancún. carretera transísmica, ¿verdad? Que va a conectar. Ese proyecto, Ese está- a mi punto de vista, sin duda es, creo yo, de lo más importante que hay. Sí. López Portillo lo anunció en su toma de posesión, anunció ese proyecto. Obviamente las mafias y todo el mundo, pues no pasó Metieron mano y no pasó la doble vía Querétaro, que también anunció Claro, López Portillo sí. en su momento, pues obviamente los transportistas le dieron para atrás. Pero y ahorita tú ves el canal de Panamá con los problemas que tienen de agua, se les están vaciando porque Entonces, llevan agua dulce. Eso potencia aún más este Sin tramo duda. transísmico, ¿verdad? Que es el canal de Panamá, nada más que sin agua, y más al sur, más al norte, lo que evita también, lo que hace más atractiva esa vía. Pero a ver, ¿y ya hicieron los puertos para recibir esa cantidad de contenedores? Bueno, Digo, un buque de estos te trae 30,000 contenedores, o no sé, 30,000. yo creo que hay que Los empezar, grandes barcos hay que de... empezar por algo, ¿no? Viendo el tema Pues sí, positivamente. este- Porque nos esperamos a tener todo el paquete, pues nunca entiendo. lo tendremos. Ahí está el ejemplo de López Portillo, que tarda Claro. entre su anuncio y su realización medio siglo, 50 años. Lo que me queda claro es que estamos ante una gran apuesta, ¿no? Estamos y ante una grandes apuesta oportunidades. en la El que- nearshoring es una Sí, gran oportunidad claro. y va a llegar dinero a inversiones Claro. porque van a llegar simple y sencillamente por estar del otro lado del río. Si la ubicación Nada más. geográfica del país es privilegiada. Pero si tú tuvieras más infraestructura, pues no, a lo mejor pudiera llegar algo a Oaxaca. Claro. ¿sí? O sea, Más, podrías claro, sí. tener cosas más interesantes, pero sin embargo,
Yo así como un ejemplo rapidísimo, Sí, claro. yo me acuerdo que una vez platiqué con el encargado de Secretaría de Comunicaciones y Transportes aquí en el estado, cuando estaba la Durango-Mazatlán. Sí. Dije, ¿y por qué no los 4 carriles de una vez hasta Cuatro Ciénegas? San Pedro, Cuatro Ciénegas, 4 carriles. No, pues es que no se requiere. Espérate, no es que no se requiera. Tú traes una carretera y desde Durango hasta la frontera ya la vas a tener en 4 carriles. Sí. En ese momento te vuelves atractivo Claro. para los transportistas. Ya no hay necesidad de ir a Monterrey, no hay necesidad de ir a Laredo. Puedes cruzar por Piedras Negras, que aparte es más cercano, y tú le metes el doble carril a esos 160 o 180 kilómetros. Y ya, es que no hay necesidad, porque, Pero, oye, Fernando, ve para allá. la autopista Saltillo de Torreón es infame. Lo que te iba a decir, O sea, las casetas, por favor. te estás conectando a los principales polos económicos del Estado Sí. con una autopista que es de remedo. O sea, una autopista que no es autopista. Los tramos libres están infames. Bajas de la autopista Saltillo antes de Paila y empieza el problema, se angosta. Sí, sí, Hay sí. trailers de doble remolque que es un peligro rebasarlos. Sí, claro. Entonces, en este Y tú la usas mucho. Por supuesto. ¿Y cómo está la caseta de Saltillo? Sí, sobre no, todo, la o sea, de allá. las es zonas, una locura. las zonas que son teóricamente para el público están invadidas por trailers Sí. porque no hay espacio para ellos. Para ellos. Entonces te invaden la Claro. autopista, te invaden las casetas. Sí, totalmente de acuerdo. Oye, qué bárbaro. ¿Pues vuelves a venir, mi querido Fer? Claro, ya sabes que aquí estoy siempre contigo. Siempre, qué gusto. No, ya nos y- vamos, ya nos vamos. Yo me quedaría más platicando, pero pues el tiempo también nos está matando. Oye, espacio 4, AMLO, un legado discutible. Así es, efectivamente. Interesante la propuesta Sí, informativa que pones porque, hoy. insisto, hay puntos de vista, ¿no? Claro, En todos los claro. casos respetables. Cierto. Pero finalmente ahí va el gobierno. Decían que para esta altura del gobierno ya estaría México, un Venezuela o un Cuba, que habría crisis económica, que habría migraciones masivas, y el país ahí la va llevando. Mira, hay muchas Vale. cosas criticables, yo creo, y ya, No, ya sí, lo haremos en no, un por futuro. supuesto. La migración. Y hay sube cosas, muchísimo, y hay ¿eh? cosas que son loables. Entre las cosas loables que yo creo que vale la pena decir es que, bueno, con todo y todo este presidente cumplió y dejó obra. Ofreció una ¿Refinería? La hizo. Ofreció un aeropuerto, lo hizo. Y creo que más todavía. Ofreció un El tren, lo telesísmico, hizo. sí. Y los otros se quedaron nada más, pues Felipe Calderón, con todo respeto, se quedó con una barda nada Es una- más. Eso fue. Pero también tenemos graves no, por problemas de supuesto. seguridad, Sí. de salud. Sí, hay un rezago importante en salud, en educación. En educación, ¿verdad? Que en son los seguridad, pilares tremendo, de cada, que nos pueden de cada explotar, país. Sí, por supuesto. cualquiera. Por supuesto. Educación Pero sí bueno, se perdieron claro. años, Sí, cómo no. años luz ahorita. Pues Espacio 4 y analiza eso, véanlo, y gracias por traer el ejemplar recién salido de la fábrica, Sí, calientito. mi querido Fernando Joyudic. Un gusto. Fernando, un enorme tenerte. gustazo, feliz sábado. Feliz sábado. Un y abrazo gracias. muy Buen fin de semana a Mi todos. querido, Víctor, mucho un gusto. gusto enorme. Terminamos Igualmente este la programa. audiencia, Gracias por felicidades. habernos acompañado. Cuídense mucho.